funciones de más de una variable. Esto sin duda en el futuro, en las carreras lo van a volver a ver y van a profundizar sobre estos conceptos, generalizando lo que están viendo ahora en esta materia. Nosotros simplemente vamos a definir lo que es un campo escalar, que es una función de más de una variable que tiene como imagen a un número real o a un subconjunto de números reales, simplemente para la utilidad que vamos a darle. No vamos a ahondar mucho más en este concepto. Un campo escalar se denomina una función que depende de más de una variable. Es más precisamente, una función cuyo dominio son objetos que tienen más de una coordenada, se lo denomina campo. ¿Sí? Entonces, si tenemos una función que sabemos que depende de x, y eventualmente de z, lo que sea, vamos a decir que es un campo. ¿Qué lo hace escalar? Bueno, el resultado que devuelve. ¿Mm? Si a mí me dicen campo escalar, yo ya estoy pensando en una función de varias variables, pero que su imagen para cada combinación de variables va a ser un número real. Y eso se observa acá. Si yo tengo una función que va de R2 en R, R2 quiere decir, bueno, el plano R2, el plano XY. F va a depender de X y de Y, depende de dos variables. Pero su resultado es un número, ¿sí? Un valor numérico. Entonces uno puede observar diversos campos escalares como S, ¿sí? El primero que tienen allí, x cuadrado más y cuadrado. Para cada par x, y yo hago la cuenta y obtengo un valor numérico. Lo mismo ahí, seno de x menos y es un campo escalar de dos variables. Ahí tenemos otro campo escalar, en este caso un cociente. Ahí tenemos otro campo escalar que depende de x y de y. Son distintos ejemplos de campos escalares. Entonces, bueno, ahí aclaro que la palabra campo es, bueno, una referencia de la física, ¿sí? El nombre proviene de las aplicaciones físicas que tiene esto. Así que acá hablamos de un objeto, un tipo de función que se evalúa en dos variables y me devuelve como resultado un número. Estas funciones pueden derivarse en cada una de sus variables, así como nosotros estuvimos viendo funciones reales, funciones que dependen de x y yo las derivo con respecto a x, también puedo hacer lo mismo con estas. Solo que cuando derivo con respecto a una variable, trato a la otra como si fuera una constante. A esas derivadas se las llama derivadas parciales, porque estoy derivando con respecto a una variable, pero no con respecto a la otra. La otra la trato como si fuera un número. Entonces, uno acá para cada variable va a tener una derivada distinta y se anota de esa forma. Estas especies de D, medio deformadas, son el símbolo de derivación parcial. Esto se lee como la derivada parcial del campo escalar f con respecto a la variable x, la derivada parcial del campo f con respecto a la variable y. Entonces, uno acá puede derivar con respecto a cada variable. Ahí tomé esa función como para que le sirva de muestra. Tenemos esa función allí. Una función polinómica aparentemente, ¿sí? Son distintas potencias y productos de ambas variables. Y acá está lo que les acabo de decir. Cuando derivo con respecto a x,
trato a la y como si fuera una constante cualquiera, un número cualquiera, y viceversa. Entonces, la derivada de este campo con respecto a x es, ¿el primer término tiene x? No, es constante, su derivada vale 0. ¿El segundo término tiene x? Sí, x a la 1. Así que lo trata como si fuera una función lineal. Sobrevive solo lo que multiplica a la x. El tercer término tiene 2x cuadrado por y cuadrado. Bueno, baja el 2 que multiplica a todo lo demás. 4 por x a la 2 menos 1 por y cuadrado. Más esto que no tiene x, menos lo otro que tampoco tiene x. En definitiva, nos termina quedando que la derivada con respecto a x de este campo se puede escribir como esto que ven acá. Que y se derive solo con respecto a x. Con respecto a y puedo hacer otro tanto. El primer término es y al cubo, baja el 3 por y al cuadrado. Más, acá tengo y cuadrado, baja este 2 que multiplica todo lo que ya tenemos, 2 por 3 por x, 6x por la y. Luego esto también tiene y cuadrado, baja este 2 multiplicando lo que ya hay, 4x cuadrado por y. Más una función lineal en y que da el escalar que multiplica a la y, menos la derivada del 2 que siempre vale 0. Así que acá tenemos un ejemplo de derivación parcial. Es que estas funciones, como dependen de dos variables, las puedo derivar en cada caso por una variable diferente. Una vez por x, otra vez por y me va a dar por lo general funciones diferentes. Así que bueno, acá tenemos el ejemplo de derivación parcial. Es muy fácil definir lo que se suelen llamar las funciones implícitas con campos escalares. ¿Qué es una función implícita? Bueno, es una ecuación que depende de x y de y, pero no puedo, o por lo general no puedo o no quiero despejar a la y en función de la x. Eso es una función implícita, es decir, es una ecuación de este estilo donde tengo una fórmula que tiene x, y números por un lado, igualado eventualmente a una constante que por lo general es 0. Entonces, nosotros lo que tenemos ahí es una función implícita. Para cada valor de esta constante c, voy a tener ciertos pares x, y que van a verificar esta igualdad que tenemos acá. Vamos a ver un poco eso, a qué nos referimos. Fíjense que las variables x e y ya no son independientes, porque yo a la función la estoy igualando a algo. Es decir, dado un campo escalar, yo me quiero quedar con los pares x e y cuya imagen sea un cierto número c. En cierta forma es como buscar la preimagen del número c. Pero el conjunto preimagen va a ser una curva que se va a denominar una curva de nivel del campo escalar f de x, y. Entonces estoy buscando la preimagen del número c que se va a definir como una curva dentro del plano R2. ¿Por qué? Y porque va a haber ciertos pares x e y que van a verificar esta igualdad. Entonces, claro, x e y no son independientes una de la otra. Porque fijado el valor de x, el valor de y debe ser tal que f de x y valga c. Eso indica que y depende de x, pero no necesariamente quiere decir que yo pueda despejar a la y de esta función como función de x. No voy a poder escribir y de x igual a una determinada fórmula que dependa solo de x. Por ejemplo, a ver, acá tenemos una función implícita famosa. Vamos a verlo
en un caso bien fácil como para que se entienda bien. Ahí lo que vemos es una circunferencia de radio R y centro X0 y 0. Bueno, la circunferencia no responde al gráfico de una función explícita, ¿sí? Porque fíjense que para cada valor de X0 puedo tener dos imágenes, ¿sí? O sea, si yo trazo rectas verticales, puedo cortar a la circunferencia en dos puntos distintos. ¿Y eso qué querría decir? Que, por ejemplo, bueno, acá no veo el eje X, pero si el eje X pasara justo por el medio, para, no sé, este valor de X, yo tendría una imagen acá y otra imagen acá. Claramente esto no responde al comportamiento de una función explícita de las que conocemos. En general, la circunferencia de radio R y centro X0 y 0 viene dada por una ecuación de este estilo. Lo que ustedes ven ahí en pantalla, ahí sí es una ecuación implícita. Por ejemplo, la circunferencia de centro 0 y radio R cualquiera va a ser esto que está acá. ¿Sí? Quizás recuerden de alguna etapa anterior cómo se escribía la fórmula de una circunferencia. Acá tenemos la fórmula de una circunferencia de radio R y punto cualquiera X0 y 0. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de una ecuación implícita. La X y la Y están del mismo lado de la igualdad y no puedo o resulta incómodo o ambiguo despejar a la Y en función de X. ¿A qué me refiero con ambiguo? Y que yo puedo despejar a la Y de acá, pero lo que me va a terminar dando es la semicircunferencia de arriba y la semicircunferencia de abajo. ¿Por qué? Porque cuando yo despeje el cuadrado este que tiene la Y acá arriba, me va a aparecer un módulo, y ese módulo va a generar una diferencia de signos, y esa diferencia de signos se traduce en escribir la semicircunferencia de arriba o la semicircunferencia de abajo, ¿sí? Explícitamente, una circunferencia sería algo así como la unión de los gráficos de dos semicircunferencias, la que está por debajo del eje horizontal que pasa por el centro y la que está por arriba. Esas dos pegaditas me terminan dando el gráfico de la circunferencia. O sea que para definirme la circunferencia explícitamente yo necesitaría dos ecuaciones, mientras que para definirla implícitamente necesito esta ecuación sola, ¿sí? O sea que aquí tenemos un caso que no solo es fácil de ver, estamos más o menos familiarizados, sino que incluso, bueno, nos muestra la eficacia de escribir ciertas gráficas, ciertas trayectorias según su ecuación implícita, en lugar de utilizar la ecuación explícita, bueno, que son el tipo de funciones que venimos estudiando desde el principio de la materia, ¿sí? Así que bueno, ahí tenemos este caso de la circunferencia. Ahora vamos a graficar una función implícita, que es la que analizamos hace un ratito. ¿Se acuerdan que la vimos hace un par de diapos? ¿Sí? O sea, ahora vimos la circunferencia, que es fácil. Bueno, ¿cómo será una función implícita escrita en función a este campo escalar? Acuérdense para que no se hagan un matete. El campo escalar es una función que depende de X y de Y. Una función implícita es, dado un campo escalar, para qué valores de X e Y ese campo escalar me devuelve determinada imagen. Por ahora acá lo que ven en pantalla es el campo escalar libre. Esa es la fórmula, ¿sí?, del campo escalar f de x, y. Ahora, si yo quiero saber cuáles son las x y las y,
para las cuales ese campo escalar me devuelve la imagen igual a 30, va a quedar conformado ese gráfico que ven en pantalla. Este gráfico que ven aquí, claramente, no responde a el gráfico de una función explícita como las que venimos estudiando. En principio porque parece que hay puntos que tienen más de una imagen, ¿sí? Sobre todo por acá, algunos puntos por acá. Es más, si grafico un poco más me animaría a decir que hay ciertos valores de X que tienen hasta 3 imágenes. Me animaría a arriesgar. Pero bueno, acá sin duda hay valores de X que tienen más de una imagen. Yo esto no lo puedo representar como una función explícita porque ahí sí. De acá, ¿cómo hago para despejar la y y escribir esto como una función igual a y de X? Es imposible. No puedo despejar a la y de acá. Entonces, me voy a tener que conformar con dejarlo así. Ahora bueno, ustedes quizás se pregunten, ¿será posible estudiar este tipo de curvas planteadas de esta forma con las herramientas que venimos viendo en la materia? ¿Las podré derivar, por ejemplo? Saber dónde crecen, dónde decrecen, calcularles las rectas tangentes, calcularles eventualmente polinomios de Taylor, cuando veamos polinomios de Taylor. Bueno, se va a poder, pero primero hay que aprender a derivarlas, ¿sí? Que eso es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Vamos a ver hoy. ¿Cómo se deriva una función implícita? Por lo que vimos antes, podemos considerar que si yo tengo un campo escalar que está igualado a C, es decir, si yo tengo una función implícita, entonces puedo ver eso como f de x y de x. Donde digo, bueno, como la x y la y no son totalmente independientes una de la otra, ¿por qué? Porque f sobre ellas me devuelve la misma imagen. Entonces, x no puede ser dependiente de y o viceversa. Entonces lo que hago es para hacer que esto se parezca a lo que más o menos ya conocemos, digo que y depende de x. Posiblemente yo no pueda terminar despejando a la y en función de x, pero me mentalizo de esa manera. Yo sé que y depende de x en este sentido. Para cada valor de x voy a tener uno o varios valores de y tales que f de ese par me va a devolver el valor constante c. Entonces, yo defino la derivada de y con respecto a x como el cociente de derivadas parciales del campo escalar f. Y ahí tienen cómo se escribiría la derivada parcial de la y, como lo que tienen en pantalla. Es el cociente de la derivada parcial de f con respecto a x dividido menos la derivada parcial de f con respecto a y. De esa forma yo puedo escribir la derivada con respecto a x de una función y que está dentro de una ecuación implícita, ¿sí? Entonces, esa es la manera de obtener la derivada de la y que está metida acá adentro. Entonces vamos a arrancar primero viendo la derivada implícita de la circunferencia. Hallar y' para la función implícita que define el círculo de radio r y centro 1, 2. R en realidad no me importa porque es una constante y cuando yo derivo, bueno, esta constante no aparece. Fíjense que acá yo al buscar la derivada o al calcular la derivada de y, van a ver que no me importa quién sea esta c que está del otro lado.
por eso muchas veces se suele tomar que esto esté igualado a cero, porque la constante no influye mucho. Entonces, si yo quiero derivar la ecuación implícita que me define la circunferencia, entonces yo necesito, en este caso, la derivada parcial es de f, que f es esto que está acá. ¿Y quiénes son las derivadas parciales? Bueno, con respecto a x, fácil. Derivo el término que tiene x, 2 por x menos 1, lo otro me da 0, porque no tiene x. Derivo con respecto a y, lo único que tiene y es este segundo término, lo primero derivado con respecto a y da 0. Así que me queda esto. Por lo tanto, aplico exactamente la fórmula que está acá y la derivada de la y, que es la función implícita que define la circunferencia, es esto que está acá. La derivada parcial con respecto a x, dividido la derivada parcial con respecto a y, por menos 1, por eso este menos, y eso nos termina dando lo que tenemos acá. Vamos a ver el caso este de la otra función que les mostré. Hallar la derivada implícita en este caso, ¿sí? En un polinomio de dos variables. Que el gráfico se los mostré recién, era ese gráfico rosado que vimos recién, ¿sí? Que tenía una forma rara, así como de fantasmita, ¿sí? Una forma bastante particular. Que justamente tenemos esta función implícita escrita de esa forma. Entonces, ¿qué hago? Nuevamente, observo quién es el campo escalar, calculo las derivadas parciales de ese campo escalar, que ya las había calculado hace un rato, ¿sí? Ya las teníamos de antes. Y lo que hago es aplicar la fórmula. Y prima es menos la derivada de f con respecto a x dividido la derivada de f con respecto a y. Y me aparece esto. ¿Sí? Este coso que está acá. Entonces ahí tenemos la derivada implícita. Y no hago más nada. Por ahí en algún caso se podría escribir un poquito mejor, sacar algo de factor común. Acá no parece que se pueda hacer gran cosa. Así que lo dejamos allí. Luego hay algo que se llama la función de Lambert, ¿sí? Que nada, bueno, ¿qué es la función de Lambert? Es simplemente la inversa, que creo que ya lo hemos mencionado, la inversa de la función x por e a la x. Yo creo que les había mencionado que la función x por e a la x es inversible, es una función inversible. El problema es que no tenemos métodos analíticos para despejar correctamente la inversa. Si bien es inversible, la función de Lambert, o sea que es la inversa de x por e a la x, se puede calcular por vías alternativas. Lo que nos permite muchas veces las funciones implícitas es expresar ciertas funciones que no son analíticas en términos analíticos. Ciertas funciones que yo no puedo despejar con la metodología, las fórmulas y los procedimientos que venimos estudiando en la materia. No hay forma. Es imposible despejar de acá para obtener una inversa como las que hemos estudiado al principio del cuatrimestre. Sin embargo, yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Me puedo plantear cómo se escribiría la inversa. Entonces, yo voy a buscar todas aquellas x iguales a y por e a la y. Y eso propone un planteo de la inversa. Es decir, estas x, que yo en realidad no voy a poder despejar correctamente de acá, es decir, no voy a poder escribir a la y como una función de x de las que conocemos, bueno,
no lo puedo expresar, pero lo puedo dejar planteado así como una ecuación implícita. Y esto ya hemos visto, lo podemos tratar de cierta manera. Por ejemplo, derivarlo. Entonces, si me planteo el campo escalar f de x y que va a tener esa pinta, entonces lo que va a ser la inversa de esta función f van a ser todas las x que verifiquen esta ecuación de acá. ¿Mm? Esa va a ser la inversa de esta función. Las derivadas parciales son la de x, bastante fácil, menos 1, y la de y, e a la i más i por e a la i, que también se puede escribir de esta manera. Entonces, una derivada posible de la ecuación de Lambert se puede escribir de esta forma. Notemos además que la derivada nos queda aparentemente dependiente de y, pero recuerden que y en el fondo es una función de x, es una función implícita de x. Recuerden que la y es la inversa de esta función que tenemos acá, y esa inversa se denomina la función de Lambert. Así que si reescribimos esto que tenemos acá y nos acordamos que y verifica esta ecuación implícita, podríamos obtener expresiones alternativas de la derivada de esta inversa, como puede ser la que ven en pantalla. Porque si yo escribo e a la menos i como 1 dividido e a la i, y esta e a la i pasa a multiplicar en el denominador, cuando e a la i multiplique a la i, eso lo puedo cambiar por x, por lo que dice aquí. Entonces aquí tenemos una expresión alternativa de la misma derivada. E incluso utilizando que e a la i yo lo puedo despejar como x sobre y, si paso esta y dividiendo, también me quedaría escrito de esta forma, utilizando fuertemente que la función y es la inversa de x por e a la x. Así que con esto concluye este ejemplo.